Capítulo 10. De mal en peor. Aunque nunca confesaría abiertamente tales sentimientos, Adrián sintió una sensación cálida que se apoderaba de su cuerpo cuando atravesó las grandes puertas de roble y entró en la escuela. El calor de la escuela contribuía a ahuyentar el frío del exterior. Como siempre, los Slytherin se acomodaron perfectamente cuando Adrián entró en el gran comedor y, sentados con su habitual sentido formal de paciencia silenciosa, los estudiantes vestidos de esmeralda también sintieron un dejo de aprensión en el aire que rodeaba a su rey. En la mesa de Gryffindor, Adrián también vio a Neville sentado junto a Seamus Finnegan, ambos mirando y esperando que comenzara la selección mientras, al final de la mesa, los ojos de Adrián se entrecerraron cuando vio a Ron Weasley mirándolo con una sonrisa arrogante y confiada. Debe pensar que no sé nada del terror que se avecina, pensó Adrián antes de notar que algo no estaba bien en la imagen. Aunque los había acompañado a la escuela, Adrián no podía ver a Hermione sentada entre los leones y, cuando miró de arriba abajo la mesa de Slytherin, usando sus ojos para escanear todos y cada uno de los asientos, también vio que ella tampoco estaba sentada con ellos. Mirando hacia los Gryffindor, Adrián captó la mirada inquisitiva de Neville y, sin mover la cabeza, le preguntó a Neville, ¿dónde está? La respuesta de Neville fue inclinar la cabeza hacia la puerta, sus labios se movieron en una respuesta silenciosa que Adrián pudo leer desde su asiento. Con ellos. Órdenes de McGonagall. ¿Por qué? Neville se encogió de hombros, antes de unirse a los demás para observar cómo se abrían las puertas y, desde el vestíbulo de entrada, los de primer año entraban con expresiones silenciosas, pero curiosas y, a menudo, preocupadas. Entre ellos, Adrián pudo distinguir a Luna, ya que era la única que caminaba erguida y orgullosa, sin siquiera preocuparse por los cientos y cientos de ojos que la observaban. También vio lo que parecía ser un niño de cabello rubio empuñando lo que parecía ser una cámara Muggle común y corriente. La vista de eso hizo que la sangre de Adrián hirviera mientras percibía a alguien que no solo era nacido de Muggles, sino claramente también un idiota. Entonces, cerca de la parte de atrás del grupo, Adrián la vio. Cabello rojo oscuro y ojos azules profundos con la misma túnica desaliñada y expresión vacía que Adrián esperaba de su especie. Ella también estaba mirando a su alrededor con una mirada inquisitiva antes de que, cuando se encontró con su mirada, sus ojos se abrieran antes de sonrojarse y apartar la cara. Es una pena que no esté acobardada por el miedo, pensó Adrián para sí mismo. Su mirada volvió al frente del grupo donde vio a Hermione de pie con Luna y otra chica de cabello rubio claro con ojos azul hielo. Por un momento, esta otra chica también le pareció familiar a Adrián antes de parpadear una vez y, mirando hacia el otro lado de la mesa, vio por qué. Era similar a Daphne Greengrass. Su hermana. Se preguntó en silencio, mientras observaba cómo McGonagall colocaba el viejo sombrero en el taburete donde, mientras se abría el borde para cantar su nueva canción, la mente del rey de Slytherin estaba en la preocupación que sentía, y odiaba sentir, por el hecho de que Hermione estuviera con los nuevos alumnos de primer año. Por lo que podía ver de su aliada de Gryffindor y hermana honoraria, ella en realidad parecía estar tan preocupada como él, aunque también había un dejo de pavor en su expresión que hizo que Adrián se preocupara aún más. ¿Alguien podría haber mencionado su verdadero nombre? Pensé que Bellatrix le había dicho a Lucius que seguiría siendo Granger en Hogwarts. Cuando terminó el sombrero, la profesora McGonagall repasó la lista de estudiantes. El idiota nacido de Muggles que Harry había visto se llamaba Colin Creevey y había ido a Gryffindor, lo que hizo que Adrián sintiera una mezcla de diversión y aceptación con la elección. La hermana Greengrass, que se llamaba Astoria, se unió a su hermana en Slytherin antes de que, unos cuantos nombres después, fuera el turno de Luna. Con cuidado en sus pasos, la heredera Lovegood se acercó al sombrero y, cuando se sentó, el sombrero pareció repetir la selección del aliado más fiel de Adrián, ya que apenas tocó su cabeza antes de declarar, Ravenclaw. Hubo algunas rondas de aplausos para ella, incluido Adrián, quien observó a Luna con ojo experto mientras se unía a las águilas, aunque estaba sentada a cierta distancia de donde estaban reunidos. Cuando llamaron a la mujer Weasley, Adrián la observó mientras miraba hacia la mesa de Gryffindor, sabiendo claramente la tradición de dónde debían ir.
Sin embargo, cuando el sombrero tocó su cabeza, dio una declaración que sacudió los cimientos de Hogwarts para siempre: Slytherin. Interesante, pensó Adrián, aunque su línea de pensamiento no fue compartida por algunas de las serpientes, que parecían como si el infierno se hubiera congelado. Y, sobre la mesa de Gryffindor, los gemelos parecían haber sido golpeados por hechizos petrificadores mientras que Ronald en realidad, estaba sonriendo. Ver esa mirada hizo que Adrián se sintiera un poco incómodo, aunque recordó las palabras de Luna sobre esta persona que busca al rey con malos propósitos. Ella pondrá a prueba tu paciencia y determinación por lo que busca. El peor de todos, pensó Adrián, viendo cómo Ginebra tomaba asiento con los otros Slytherins de primer año. Con el final de la lista, la profesora McGonagall se aclaró la garganta antes de dirigirse a la escuela. Además, antes de entregarlos al profesor Dumbledore, parece que tenemos un caso de identidad equivocada en la selección. Una estudiante ha sido seleccionada bajo un nombre falso que ha sido revelado a nuestra facultad por un benefactor anónimo. Por lo tanto, ahora debe ser reclasificada bajo su nombre real. Lestrange, Hermione. Adrián escuchó las reacciones y también vio la mirada de horror en los ojos de su aprendiz cuando Hermione, sin verse afectada por la revelación, se acercó al sombrero, lo sintió bajar sobre sus ojos y, segundos después, anunció al salón: Gryffindor. Esto debería poner a prueba la devoción de Neville, pensó Adrián, mientras observaba cómo Hermione se dirigía a la mesa de Gryffindor, donde, para su diversión, algunos de los leones se alejaron de ella. Solo Seamus Finnegan y los gemelos, para gran sorpresa de Adrián, parecieron permanecer cerca de la hija de un Lestrange. En cuanto a Neville, él también se había movido, pero, cuando miró a Adrián, sus ojos se llenaron de miedo mientras murmuraba: ¿por qué no me lo dijiste? La respuesta de Adrián fue una mirada helada que hizo que algunos de los Slytherin temblaran de miedo ante la oscuridad en sus ojos. La oscuridad es mi aliada. ¿Cuánta coincidencia crees que es que nuestro profesor de defensa también escribiera nuestros textos del año? Es una coincidencia, como una tormenta que se desata cuando Adrián no se siente bien, respondió Pansy a la pregunta de Blaise, aunque, afortunadamente, hablaban en voz baja para que Adrián no los oyera mientras caminaban hacia el dormitorio de Slytherin. Cuando el profesor Dumbledore anunció al profesor, un idiota engreído llamado Gilderoy Lockhart, los ojos de Adrián se volvieron tan fríos y duros como las esmeraldas que normalmente representaban antes de que básicamente ignorara todo lo que dijera el director. Cuando terminó la fiesta, Adrián sorprendió a los demás de segundo año cuando, en lugar de tomar su lugar a la cabeza del grupo, simplemente se puso en fila y caminó con ellos hasta los dormitorios. Sin embargo, aunque solo lo conocía desde hacía unos meses, ahora un año, Pansy tenía la sensación de que podía apostar a qué se refería la agitación emocional del rey de Slytherin, Hermione Lestrange y su regreso a Gryffindor donde, posteriormente, aparentemente fue abandonada por el aparente aprendiz de Adrián. Si Neville no hubiera estado dispuesto a aprender una lección sobre faltarle el respeto a la autoridad y los deseos del rey de Slytherin, se comería su sombrero. Cuando se explicó a los de primer año la contraseña del dormitorio, Sanguinem, los demás estudiantes observaron cómo Adrián entraba en la sala común y, dirigiéndose a su asiento habitual, solo se detuvo una vez para susurrarle algo a Nott, quien asintió con la cabeza en señal de acuerdo y comprensión tácitos. Cuando Adrián tomó asiento, Blaise, Draco y Pansy se movieron para ponerse a su lado, los de los años superiores miraron con cautela al rey de Slytherin antes de que Draco les diera a sus prefectos la orden de continuar. Después del discurso de bienvenida y la explicación de las normas de Slytherin, los alumnos de primer año se dirigieron a sus dormitorios antes de que los detuviera una orden tajante de Theo, que los observó con una mezcla de preocupación y determinación mientras los veía regresar a la sala principal. Ver al alumno de segundo año parado frente al grupo de estudiantes fue casi divertido para Adrián, pero si no fuera por los dilemas que le rondaban por la cabeza, habría sonreído. Tras mirar a Adrián, que asintió en respuesta silenciosa, Theo suspiró profundamente antes de dirigirse al pequeño grupo de los más jóvenes. Como Rosier y Flynn les dijeron, bienvenidos a Slytherin. Mi nombre es Theodore Nott y, como pronto aprenderán, soy un miembro de la élite de Slytherin.
El Círculo Interno, orgullosamente conocido como la Hermandad de las Sombras, es un grupo especialmente seleccionado de estudiantes elegidos por el verdadero líder de la autoridad de Slytherin, el Rey de Slytherin. Algunos estudiantes giraron sus cabezas cuando Theo hizo un gesto en dirección a Adrián. La vista del monarca serpentino flanqueado por su hermandad hizo temblar a algunos de los de primer año mientras otros observaban con aires expectantes mientras Theo continuaba: este es Adrián Potter, nuestro rey de Slytherin y el que realmente decide lo que sucede dentro de estos muros. Para aquellos de ustedes que piensan en él como ese chico del cartel del ministerio, Harry, déjenme decirles que sería un error considerarlo como tal. Harry Potter, no importa lo que les hayan dicho sus padres o sus plagiadores del ministerio, está muerto. Ahora solo existe él. Adrián es la autoridad en Slytherin, él es el poder que une a nuestra casa y retiene nuestro lugar como la casa más grande en la historia de Hogwarts. Si tienen algún deseo de ser alguien por aquí, harían bien en no alimentar su fuego. Sus ojos se posaron en la pelirroja Ginny Weasley por un solo momento mientras continuaba: olvídense de lealtades y obligaciones. Allá afuera, están unidos bajo el estandarte de Slytherin y representan nuestro credo. Pero aquí, es a él a quien le muestran su lealtad. Con ese fin, siento que es necesario informarles de algunas reglas selectas que nosotros, los de la hermandad, haremos cumplir. Primero y principal, mientras alentamos el uso de la supremacía de sangre sobre otros, sería beneficioso para todos ustedes no enviar palabras y comentarios tan difamatorios a nadie a quien el rey tenga en la mira. Eso también se aplica a nuestro miembro sorpresa, agregó, una vez más mirando a Ginny mientras algunos de ellos la miraban con desdén y rencor. Segundo, no importa lo que creas que puede ser importante para ti, no es algo que puedas llevar a la atención de Adrián sin consultar primero a un miembro de la hermandad. Como quienes estén familiarizados con el término pueden saber, el rey de Slytherin es a la vez la luz que guía a nuestra casa y la fuerza más poderosa entre nuestros miembros. Es mejor que dedique su tiempo a perfeccionar sus poderes y habilidades, que a lidiar con tontas peleas infantiles o actos de fastidio aleatorios. Si consideramos que es importante, se lo hacemos saber. De lo contrario, si valoras dormir por la noche, no te dirijas directamente a Adrián. Por último, añadió Theo, tomándose un momento para que los nuevos estudiantes asimilaran la información, a pesar de que han oído que Slytherin es la casa oscura, es más bien la casa de los astutos, los mañosos y los ambiciosos. Por lo tanto, si están a punto de causar problemas a la casa o, Salazar no lo quiera, al propio rey, entonces, un consejo, no lo hagan. O, si deben hacerlo, entonces no se dejen atrapar. Tengan una coartada férrea con alguien en quien puedan confiar y, sin importar qué, si les preguntan por qué lo hicieron, entonces inventen una mentira creíble que no desacredite a la hermandad. Sobrevivimos mezclándonos con las sombras y causando problemas a las otras casas, pero recuerden siempre la primera regla cuando decidan causar dichos problemas. En ese momento, miró a Adrián con un dejo de miedo en su mirada mientras añadía: cualquiera que esté en el radar del rey está fuera del alcance de los prejuicios y la discriminación por supremacía de sangre y, aunque sea uno de nosotros, te imploro que no insultes tampoco el honor de su familia. Créeme cuando te digo que Adrián te hará recordar el castigo por tus crímenes. Adrián, mirando a Theo con aire expectante, levantó la cabeza una vez antes de asentir una vez. Theo exhaló un profundo suspiro al sentir que lo había hecho bien antes de preguntar. Entonces, ¿alguna pregunta? Tengo uno, respondió uno de los chicos de primer año. ¿Por qué tenemos que temerle a este mestizo? No es nada más que lo que dijiste, Not. Un chico de cartel que debería haber muerto cuando el señor oscuro. El chico se quedó en silencio cuando un jadeo se extendió entre los de primer año. Cuando Adrián se levantó de su silla, la hermandad retrocedió al sentir el peligro en el aire. Al mismo tiempo, el resto de los de primer año retrocedieron temblorosos mientras observaban a Adrián moverse hacia el de primer año que había hablado. ¿Nombre? Preguntó Adrián. Rosier, respondió el muchacho, burlándose de Adrián con una mirada como la de un buitre rodeando carroña. Stephen Rosier. Y es un nombre que deberías recordar, Potter, porque seré yo quien te lleve ante el señor oscuro cuando regrese. ¿En serio? Preguntó Adrián, con un interés fingido en su voz mientras se giraba hacia Theo, que temblaba de miedo porque sabía lo que se avecinaba.
¿Has oído eso, Theo? El gran Stephen Rosier será quien me lleve ante Voldemort cuando regrese. Bueno, creo que deberíamos sentirnos honrados de que un guerrero tan grande de Voldemort esté entre nosotros. Arrojemos flores por donde camina y separemos las calles como el mar rojo. Sí, se rió Stephen, hazlo. Oh, lo haré, respondió Adrián, antes de dejar de lado su lado sarcástico mientras se giraba y miraba a Stephen Rosier con un destello de odio en sus ojos mientras agregaba, cuando me derrotes. No lo hagas, susurró Theo, pero sus palabras cayeron en oídos sordos. Muy bien, acepto. En ese caso, reflexionó Adrián, cerrando los ojos una vez antes de susurrar, veamos quién es más de lo que parece, Rosier. Yo, un mestizo que no es nada más que lo que dijo Nototu, el gran guerrero de Voldemort. Sacando su varita, Stephen se burló de Adrián y agregó, adelante, Potter, esto será rápido. Sí, concordó Adrián, antes de abrir de golpe los ojos. La magia ahora emanaba de él en oleadas que hicieron que la habitación se oscureciera mientras varios de los de primer año temblaban de miedo e intimidación ante los niveles de poder que emanaban del rey de Slytherin. Lo hará. La mano de Stephen temblaba mientras las ondas de magia pasaban por la habitación. Sin embargo, mientras miraba su mano y la apretaba, tratando de calmar sus nervios, los ojos violeta oscuro del estudiante de primer año se abrieron con horror cuando su varita de repente se levantó por sí sola, la cabeza de la varita se convirtió en la cabeza de una serpiente que comenzó a moverse por su brazo, rodeándolo como una boa constrictor envolviendo a su presa. ¡No! Gritó Stephen, sacudiendo el brazo mientras intentaba sacar la serpiente de su cuerpo. Mi varita está viva. Por favor, que alguien me ayude. Por favor. Vamos, Stephen. Gruñó Adrián, su magia solo aumentaba mientras imponía su voluntad al muchacho. Dijiste que me llevarías ante Voldemort. Seguramente puedes dominar la magia de un mestizo. No, gritó Stephen, con los ojos inundados de lágrimas mientras la serpiente le llegaba al cuello, con los colmillos relucientes de veneno. Al ver el veneno, el de primer año de repente dejó escapar un jadeo de miedo seguido de un grito de disgusto que salió de los otros de primer año cuando vieron que sus pantalones se oscurecían, su rostro se ponía pálido y sudoroso. No dejes que me muerda. Por favor, no fue mi intención, lo siento, por favor, te lo ruego. Señor. Exclamó entonces Ellen Rosier, saliendo de su dormitorio, donde vio y sintió el poder de Adrián emanando de él en peligrosos niveles de magia. Por favor, se lo ruego. Déjelo ir, no quiso decir lo que dijo. Por favor, déjeme encargarme de él. Puedo mostrarle cómo nos comportamos. Es solo un niño, por favor. Con una mirada fulminante en su dirección, Adrián inhaló una vez antes de retirar su magia por completo, poniendo fin a la vista que Stephen Rosier había visto. Su serpiente se convirtió en su varita una vez más mientras, cediendo al miedo, el niño cayó de rodillas. Los otros miembros de los primeros años de Slytherin ahora miraban al rey de Slytherin con miedo mientras entendían la advertencia de Theo. Mientras regresaba a su asiento, Adrián se giró antes de dirigirse a Ellen, sus fríos ojos verde esmeralda se encontraron con los temerosos ojos avellana de ella mientras le advertía. Asegúrate de que él conozca su lugar, Rosier. Puedes ser perfecto, pero eso fue antes de que yo me convirtiera en lo que soy. La próxima vez que se salga de la línea, tú serás el que sufra. Ahora será tu tarea convertirlo en un guerrero digno de mí, de lo contrario, nunca volverá a poner un pie en este dormitorio. Ese sí, Adrián, ella hizo una reverencia y se movió para agarrar el brazo de su hermano antes de arrastrarlo, dejando a Theo para que se aclarara la garganta antes de volverse hacia los estudiantes. Entonces, ¿alguien más tiene algo que decir? La oscuridad es mi aliada. Después de que los de primer año finalmente se fueran a la cama, Adrián se frotó el puente de la nariz antes de mirar a Draco y Pansy, quienes lo observaban con una mezcla de miedo y preocupación en sus miradas. Sin decir nada, Adrián se levantó de su asiento y se dirigió hacia el dormitorio de segundo año, donde, como antes, estaba emparejado con Blaise y Draco, y, sin decir palabra, se cambió para ir a la cama y se quedó dormido en unos momentos.
Blaise y Draco, sin embargo, solo sintieron un miedo crudo entrar en sus corazones mientras ellos también cambiaban antes. Justo cuando él se iba a su propia cama, Blaise se volvió hacia Draco antes de preguntar: ¿Qué hizo este verano, Drake? Se hizo más fuerte, respondió Draco, dándose cuenta en ese momento de lo equivocado que había sido cuestionar la decisión de Adrián de estar solo en la mansión. Y escucha, Blaise. Entiendo que algunos de ustedes estén pensando en preguntarle o desafiarlo sobre su poder, pero, como dijo Not, si tienen planes de ser alguien en esta casa, no lo hagan. No puedo decir demasiado sin traicionar mi juramento de sangre de honrar los secretos de mi familia, pero digamos que será mejor que estén seguros de sus lealtades para fin de año, porque el año que viene, Adrián no dará ninguna advertencia. Simplemente destrozará a cualquiera que se interponga en su camino. Con eso, Draco se metió en la cama y se durmió, dejando a Blaise para que mirara a su amigo, aliado y líder antes de temblar una vez y caer en la cama él también. Sus últimas palabras fueron susurros que resonaron en la noche mientras sucumbía al sueño. Nunca hubo ninguna duda sobre dónde está mi lealtad. La oscuridad es mi aliada. Mientras la mayoría de los Slytherin se quedaban dormidos con un recordatorio sobre traicionar al rey de Slytherin impreso en el dorso de sus párpados, en la casa Gryffindor las cosas no estaban tan pacíficas. Aunque la mayoría de la casa se había ido a la cama, no se podía decir lo mismo de Neville y Hermione, quienes estaban escondidos detrás de una barrera antiespionaje y una barrera silenciadora alrededor de una falsa estantería barra alcoba en la sala común. Con sus rostros iluminados solo por los hechizos lumos que salían de las puntas de sus varitas, Neville levantó su varita hacia Hermione antes de preguntar: «Está bien, antes de ir a por Adrián por esto, dime Hermione, ¿por qué debería seguir considerándote mi amiga? Quiero decir, confié en ti, trabajé contigo, te ayudé y, sin embargo, ahora, ni siquiera sé qué decir». «No hay nada que decir», respondió Hermione, su voz teñida con un dejo de la misma oscuridad por la que su madre era famosa. Adrián sabía que reaccionarías así, pero, al final del día, deberías recordar dónde están tus lealtades, Neville. Él te dio poder, te hizo más fuerte y sacó al león de dentro del tejón. Pero, al igual que te dio todas esas cosas, puede quitártelas con la misma rapidez. Además, si te preguntas por qué no te lo dije, entonces ¿por qué no me dices por qué ni siquiera te molestaste en contarme sobre ti y Adrián antes de que me uniera a su lado? ¿Qué quieres decir? No soy la única león oscuro, respondió Hermione, pinchando a Neville con la punta de su varita mientras explicaba. Te pusiste de su lado mucho antes que yo y mucho antes de que descubriera quién era realmente. ¿Crees que no sé de qué hablaron tú y él cuando te convirtió? Sobre cómo preferirías agradecer a mi madre por darte la semilla de oscuridad que Adrián ha nutrido en la melena de este león negro que veo ante mí. ¿O qué tal si ella era solo el Igor del doctor que dio vida al monstruo que tu abuela ayudó a crear? Los ojos de Neville bajaron cuando recordó que Adrián había usado palabras similares para ayudar a desbloquear el verdadero potencial de Neville y, cuando miró a Hermione, Neville se preguntó cuándo exactamente Adrián se había dado cuenta de lo que el resto había descubierto esa noche. Obviamente fue después de Halloween, lo que significaba que fue después de que Neville había salvado a Hermione, pero entonces ¿por qué? Incluso los mejores jugadores se guardan algunas cartas en el pecho, susurró Hermione, sonriendo mientras añadía: no necesito usar legeremancia para saber lo que estás pensando, Neville. Adrián no te lo dijo por la misma razón que no se lo dijo a los demás. Quería ver qué harías cuando supieras la verdad. Y, si te estás convirtiendo en un monstruo de Frankenstein, entonces déjame ayudarte, Neville. Sabes que ya no puedes odiar a mi madre. Y tú y yo somos amigos, ¿no? Ese sí, tartamudeó Neville, con la mano temblando mientras la miraba. Y además, añadió Hermione, no estarás considerando traicionar la confianza de Adrián y los regalos que te hizo solo porque te enteraste de que soy una Lestrange. Especialmente no después de que ambos somos miembros de la hermandad, ¿verdad? No, respondió Neville, con la mano todavía temblando, pero se sentía notablemente más tranquilo. Entonces no cuestiones lo que es, le dijo Hermione, tomando su mano libre mientras añadía, porque te necesito, Neville.
Aquí en Gryffindor, donde aborrecen y detestan a los mortífagos, me comerían para la cena. Si entro sola aquí, entonces estoy muerta. Sigo siendo la misma Hermione por dentro. Lo único que ha cambiado realmente es mi nombre. Ella levantó su varita para que ambos ojos pudieran verse en la luz. Neville entonces vio una mirada de miedo y súplica en ella mientras agregaba, por favor Neville, no puedo estar sola. Te necesito, mi amigo, así como Adrián te necesita. Su amigo, su león, su aprendiz. ¿Aprendiz?, preguntó Neville. Sí, asintió Hermione. Bueno, tú fuiste el primer forastero que trajo, ¿no? Supongo, respondió Neville, aunque su mente estaba más en lo que Luna le había dicho. Debes tener cuidado con las decisiones que tienes por delante, Sir Badger. La palabra equivocada dará como resultado que la peor de las pesadillas parezca tan intimidante como conejitos peludos. Esta es la elección, pensó Neville, mirando a los ojos suplicantes de Hermione antes de suspirar y, asintiendo con la cabeza, le dijo. No te preocupes, Hermione, me perdí por un minuto allí. Me quedaré con él, como lo haré contigo, lo prometo. Gracias, respondió Hermione, poniendo sus brazos alrededor de Neville mientras sus varitas se apagaban. Dejando a los dos Gryffindor para que sean tragados por la oscuridad de una vez por todas. Capítulo 11. Una cuestión de honor. La primera semana de su segundo año en Hogwarts fue como un déjà vu de su primer año para Adrián. La principal razón de esta sensación fue que, al final, Adrián había encontrado algo más que lo molestaba más que los ancianos y la gente entrometida, que lo consideraban un héroe y salvador de las masas, y su nombre era Gilderoy Lockhart. Todas las mañanas, desde el primer banquete, el hombre parecía fijarse en Adrián con una mirada de añoranza y esperanza que, si era sincero, hacía que el rey de Slytherin se sintiera un poco incómodo. Afortunadamente, estaba seguro de que el tipo no podía hacer mucho sin agravar su increíble poder o la rabia y la furia de uno de los miembros de su hermandad. Además de eso, Adrián se encontró recordando las palabras de Luna cuando le preguntó sobre algo que lo molestaría muchísimo. Lockhart se habría ido en la noche oscura, que, para Adrián, era la noche más oscura de su vida, a Lloren. Y aún así, añadió el rey de Slytherin pensativo al considerar estas revelaciones, eso sí dejó que Lockhart viva tanto tiempo. Y, hablando de Luna, a pesar de su ubicación en Ravenclaw, la enigma de cabello rubio pronto comenzó a pasar sus desayunos y otros festines entre los Slytherin, lo que llevó a Adrián a informar a las otras serpientes que ella era un miembro honorario al igual que Hermione y Neville. Sabiendo lo que significaba para su rey considerar a alguien como un Slytherin honorario, no hubo muchos de los estudiantes vestidos de esmeralda que argumentaran en contra de su punto. Otro fastidio para Adrián era un alumno de primer año de Gryffindor llamado Colin Creevey, que, desde el principio, parecía decidido a molestarlo a él y a su hermandad sin parar. Durante su primera lección de la semana con los Gryffindor, que era herbología, Neville le contó a su líder cómo el chico había apuntado con su cámara cada pequeña pieza de magia y se jactó de enviarlas a casa con su padre. Cuando Adrián le dio a Neville la orden de que se ocupara de él, el aprendiz oscuro se lo tomó en serio y destruyó todas las imágenes con un hechizo rápido, pero eso no impidió que el pequeño idiota molestara a Adrián. De una fuente anónima de la que Hermione y Neville tenían la sensación de que conocían la identidad, Creevey se enteró de que el dúo oscuro era amigo cercano de Adrián y, después de enterarse de esto, los dos fueron acosados con preguntas y solicitudes sobre la posibilidad de conocer al niño que vivió. En secreto, Hermione compartía una locura que Adrián comparaba con su madre al pensar en que Creevey conociera a Adrián, pero la locura solo provenía realmente de cómo consideraba cuánto tiempo dormiría el niño después de llamar a Adrián por ese título maldito. Aunque Neville hizo todo lo posible para mantener al mocoso alejado de Adrián, no pudo evitar las miradas casi de adoración al héroe que Creevey le enviaba a Adrián cuando lo veía en los pasillos o cada vez que veía como el rey de Slytherin ordenaba a sus seguidores y amigos. Al igual que Hermione, Neville también albergaba una secreta sensación de diversión ante la idea de que el chico conociera a Adrián, solo para que su adoración al héroe se convirtiera en sus peores pesadillas.
Si no fuera por el hecho de que ambos Gryffindor sabían cuánto realmente Adrián les haría recordar su error al dejar que el pequeño idiota se acercara a él, probablemente también habrían actuado según esos pensamientos. La última molestia de la semana de Adrián vino del hecho de que, desde que su hermana fue seleccionada para Slytherin, Ronald Weasley había hecho de su vida la misión de culpar a Adrián por este hecho al proclamar en voz alta, cada vez que el niño estaba al alcance del oído, cómo su hermana había soñado con casarse con el niño que vivió. Aunque Adrián sintió un leve disgusto similar que comparó con el que había sentido por las miradas aduladoras de Lockhart, sus temores se hicieron realidad cuando Draco se volvió hacia las fanfarronadas de Weasley y le advirtió: «Deberías tener cuidado entonces, Weasley. Si Adrián se acerca a tu hermana, imagina el caos que podría causarte». «Y eso es un gran sí», murmuró Adrián en respuesta mientras Draco continuaba alardeando sobre la hermana de Weasley, mostrando su buen gusto al romper con el laberinto que su familia había forjado y saber dónde mostrar verdaderas lealtades. Sin embargo, fue el día de la reacción ante este comentario el que hizo que Adriano realmente mostrara su ira. «La oscuridad es mi aliada». Todo sucedió exactamente el mismo día en que Adrián y los estudiantes de segundo año de Slytherin tendrían su primera lección con Gilderoy Lockhart, y Adrián usó el término lección muy a la ligera, ya que algunos estudiantes de cuarto año le habían contado cómo Lockhart desperdiciaba sus lecciones con extractos de sus libros y los hacía responder exámenes sorpresa sobre los libros o peor aún, representar los escenarios. «Si intenta eso conmigo», le gruñó Adrián a su hermandad mientras se dirigían al desayuno, «me reservo el derecho de partirle la columna en dos». Ningún miembro se rió en broma. Todos sabían lo serias que eran las amenazas de Adriano. Sentado a desayunar con el resto de la casa reunida a su alrededor, Adrián se sorprendió al encontrar una nota en su plato. Al tomar la nota, los ojos del rey de Slytherin buscaron en la mesa antes de abrirla y, al mismo tiempo, la dejó caer con un gruñido. «¿Qué pasa?», preguntó Neville. Tanto él como Hermione habían seguido a Adrián y a los Slytherin hasta su mesa. «Dumbledore quiere reunirse conmigo», respondió Adrián, entrelazando sus dedos mientras agregaba: «De repente he perdido el apetito, o tal vez es porque los modales de Weasley en la mesa no han mejorado mucho». «¿Por qué crees que nos quedamos aquí?», preguntó Hermione, ganándose un encogimiento de hombros de su hermano honorario antes de comenzar a comer su propio desayuno mientras llegaba el correo. Mientras algunas lechuzas descendían en picada con cartas y paquetes, Edwig voló hacia su amo, donde Adrián se permitió una pequeña sonrisa mientras acariciaba sus plumas y la dejaba comer de su plato. Sin embargo, al mismo tiempo que la sonrisa de Adrián desapareció de su rostro, una lechuza torcida se estrelló repentinamente contra Edwig, tirándola del lado de Adrián mientras la lechuza torcida aterrizó frente a Ginny. «¿Ni siquiera puedes conseguir una lechuza decente?», exigió Adrián, levantando a Edwig con cuidado antes de mirar fijamente a Ginny. «Ahora eres una de nosotros, Weasley. Ponte en forma o lánzate». Con eso, Adrián se sentó de nuevo mientras Ginny, con los dedos temblando por la rabia en los ojos de su ídolo, alcanzó las piernas de la lechuza, Errol, donde estaba atado un sobre rojo sangre. «¡Oh!», susurró Neville, sacando su varita rápidamente antes de lanzar una protección silenciadora a su alrededor. «A Weasley le han enviado un aullador». «Me pregunto por qué», dijo Adrián arrastrando las palabras mientras observaba a Edwig recuperada volar por la ventana. Mientras Ginny luchaba con el broche de la carta, una voz femenina amplificada rugió de repente desde adentro. «Ginebra Weasley. ¿Cómo te atreves a unirte a la casa Slytherin? Estamos absolutamente disgustados. Eres un fracaso como hija y como mujer, al parecer. Por lo tanto, no eres hija mía. No tendré a alguna mortigífaga prodigia como miembro de mi casa. Por la presente quedas desheredada. Disfruta tu vida y espera con ansias Azkaban, porque ahí es a donde te diriges». Entonces, con una ráfaga de acción como si la carta estuviera tratando de devorarse a sí misma, el sobre y los papeles que contenía fueron destrozados, dejando a Ginny temblando aún más furiosamente. Al mismo tiempo, Adrián miró al otro lado de la mesa hacia donde, por una vez, Ron Weasley no estaba devorando a Hogwarts en casa y sin hogar.
En cambio, estaba mirando a los Slytherin y sonriendo como si hubiera logrado algún tipo de victoria sobre el nido de serpientes y su ahora ex hermana. Bastardo, siseó Adrián. Algunos miembros del grupo miraron nerviosos en su dirección al sentir que su magia se disparaba. En lugar de calmarse, Adrián se dirigió a Ginny. No te atrevas a mostrar lágrimas, Ginebra. No dejamos que nuestros enemigos vean nuestra debilidad. Levántate, toma tus cosas y sígueme. Con una mirada de Ginny que parecía preguntar si hablaba en serio, Adrián se levantó de su asiento y salió del gran salón, flanqueado como siempre por su hermandad y Ginny, cada uno de ellos bajando a las mazmorras donde Adrián se detuvo antes de girarse para mirar al pelirrojo. Ahora puedes llorar, le dijo, ganándose un asentimiento entre sollozos de la chica mientras añadía. No esperes oírme decir esto muy a menudo, pero parece que te debo una disculpa por mi arrebato anterior. Ten la seguridad de que el verdadero culpable no se saldrá con la suya. Te lo puedo prometer. En cuanto a lo que hagas ahora, mantén la cabeza en alto y sigue el ritmo del resto de nosotros. Slytherin es tu hogar y nosotros somos tu familia. Tomará tiempo organizarlo, pero creo que puedo llegar a una solución razonable que nos beneficiará a todos. Mientras tanto, Blaise, ayudarás a Ginny a sobrevivir a su tristeza y, como un favor para mí, puedes proporcionarle nuevo equipo para que no tenga que sufrir la indignidad de ser una forastera. Sí, Adrián, asintió Blaise, quitándose la capa exterior antes de ponérsela sobre los hombros de Ginny. Contacta a tu madre por mí, ordenó Adrián, guiando a los demás hacia el dormitorio mientras hablaba con Blaise. Explícale la situación e infórmale que yo personalmente le reembolsaré esto si es lo que ella quiere. De lo contrario, si no, dile que aprecio su ayuda y hazle saber que este agradecimiento viene del mismísimo rey de Slytherin. Por supuesto. Adrián sentó a Ginny, rodeó a la pelirroja y preguntó. Ahora, antes de irme y soportar el infierno en la tierra, creo que deberíamos tener una pequeña charla sobre la adoración a los héroes, ¿no crees, Ginny? Sí, Adrián, tartamudeó Ginny, antes de sorber una vez y mirarlo. Gracias, gracias. Perdí a mi familia, le dijo Adrián, con la misma voz fría de siempre mientras explicaba. A menos que yo personalmente cree la miseria que conduce a esto, no permitiré que nadie más sufra el mismo destino. ¿No me crees? Pregúntale a Hermione. Ginny miró a Hermione, quien simplemente asintió con un acuerdo tácito antes de que el ex Weasley pelirrojo escuchara mientras Adrián comenzaba a hablar con ella. Ese día, Ginny Weasley murió. Quien tomó su lugar fue una hechicera de Slytherin que nadie olvidaría. La oscuridad es mi aliada. Nunca pensé que vería tanta bondad de tu parte, Adrián. No se trataba de amabilidad, le explicó Adrián a Draco mientras caminaban hacia su primera lección con Lockhart. Era una cuestión de honor. Un llorón entre nuestras filas no es la imagen de Slytherin que nos permitiré representar. Como sea, comentó Draco, pero no dijo nada más mientras recibía una mirada gélida de advertencia de Adrián, el significado detrás de la mirada tan claro como el día mientras Adrián se burlaba antes de caminar hacia la puerta que conducía a su aula de defensa. Sin embargo, tan pronto como cruzó la puerta, Adrián sintió una enfermedad crecer dentro de él que ni siquiera tener que soportar la adoración a los héroes podría igualar. Las paredes del aula de defensa estaban cubiertas de retratos de su profesor, cada uno sonriendo y saludando con cariño como si esperaran algún tipo de respuesta positiva. Había certificados y trofeos enmarcados a lo largo de una pared que parecían haber sido falsificados personalmente, mientras que, en lo alto de los escalones que conducían a la oficina del profesor, el verdadero Lockhart parecía igual de nauseabundo. Vestido con una túnica de un azul no me olvides y con una sonrisa que Adrián quería arrancar de su rostro, el hombre abrió los brazos dramáticamente antes de dirigirse a la clase. Déjame presentarte a tu nuevo profesor de defensa contra las artes oscuras. Yo. Gilderoy Lockhart. Orden de Merlín, tercera clase. Miembro honorario de la Liga de Defensa de la Fuerza Oscura y 5 veces ganador del premio a la sonrisa más encantadora de Witch Weekly, pero no nos desviemos del tema. No me deshice de Bandon Bansee sonriéndole. Hubo algunas risitas de los Gryffindor mientras Adrián y los Slytherin tenían miradas como si fueran a estallar. Afortunadamente, Lockhart continuó bastante rápido mientras explicaba.
Ahora, tengan cuidado, es mi trabajo ayudarlos a defenderse contra las criaturas más repugnantes conocidas por la raza mágica. Por lo que saben, es posible que se encuentren enfrentando sus peores miedos en esta habitación, pero no tengan miedo. Sepan que no les pasará nada malo mientras esté aquí. Excepto por los traumas mentales, murmuró Adrián, ganándose algunas risitas de los Slytherin mientras Lockhart sostenía un paño sobre un objeto grande. Debo pedirte entonces que no grites. Podrías provocarlos. Con un gesto dramático, Adrián vio a Lockhart quitar la tela para revelar una jaula llena de criaturas de piel azul que tenían alas diminutas y ojos pequeños y brillantes. Rechinaban los colmillos y parecían parlotear y chillar con entusiasmo mientras algunos miembros de la clase se reían. Seamus Finnegan lo resumió cuando preguntó: «¿Duendes de Cornualles?» «Duendes de Cornualles recién capturados», respondió Lockhart, ganándose algunas risas más mientras su mano se dirigía a la puerta de la jaula. «Oh, no», susurró Adrián. «Ni siquiera este imbécil es tan estúpido». «Ríase si quiere, señor Finnegan», le aconsejó Lockhart, «pero los duendes pueden ser unos bribones muy tramposos. Veamos qué hace con ellos». Entonces, tal como Adrián había temido, el hombre quitó la cerradura de la puerta y dejó libres a las criaturas. Hubo un pandemonio en la clase con esa acción, ya que los duendes comenzaron a arrojar libros, bolsas y taburetes por todos lados. Algunos de los estudiantes se escondieron de la vista mientras Adrián, como si estuviera atrapado en el centro de la tormenta, simplemente se quedó allí, mientras la hermandad mantenía a los duendes alejados de él. Al mismo tiempo, Lockhart insistió: «Vamos, acórralalos. Son solo duendes». «No me tientes», susurró Adrián, observando mientras Lockhart sacaba su varita. «Pesquipixi Peternomi». «Eres más tonto que una tontería», murmuró Adrián mientras nada pasaba. En lugar de eso, los duendes agarraron la varita de Lockhart y comenzaron a causar aún más caos con ella. Mientras tanto, Lockhart se hizo a un lado y, al ver a algunos estudiantes dirigirse hacia las puertas, pareció reír mientras explicaba: «Sí, buen plan. Los dejaré a todos para que los reúnan, ¿eh?». Cuando se fue, Adrián suspiró antes de decirles a los demás: «Si quieren que algo se haga bien, lo hacen ustedes mismos». «¿Qué vas a hacer?», empezó a decir Hermione, pero se detuvo cuando el aire que los rodeaba pareció comprimirse con un espesor que presionaba cada uno de los corazones de la hermandad. Para cada miembro, era como si estuvieran viendo a un individuo verdaderamente asesino a punto de lanzar una ola de asesinatos. La sed de sangre en el aire estaba llena de odio y un enrojecimiento que solo podía describirse como hambre. «Que nadie se mueva», susurró Draco, mirando a Adrián, quien, con un movimiento de cabeza, abrió los ojos de golpe y su magia se liberó por toda la habitación. Cuando la magia se encontró con los duendes, las pequeñas criaturas parecieron encogerse y postrarse ante la fuerza oscura que habitaba en medio de ellos. «Devuelvan esta habitación a su sitio», gruñó Adrián, y sus palabras provocaron frenéticos asentimientos temerosos por parte de los duendes mientras reparaban los daños que habían causado casi tan rápido como habían destruido el lugar. «Ahora vuelvan a sus jaulas y no salgan hasta que les dé permiso». Los duendes se movieron tan rápido que uno de ellos incluso cerró la puerta de la jaula detrás de él mientras Adrián, girando su propia silla hacia atrás, se volvió hacia sus amigos antes de decirles: «Salida temprana, supongo. Vamos, podemos comenzar con la tarea de Snape». Mientras lo seguían, Hermione agarró el brazo de Draco antes de preguntarle: ¿Qué nombre de Mordred fue eso, Draco?» «La oscuridad. La sed de sangre. Yo realmente me sentí como si quisieras quitarte la vida», respondió Draco, asintiendo con la cabeza mientras explicaba: «Ese es el poder de Adrián para ti, Hermione. Es algo contra lo que podrías necesitar protegerte si cierta persona que conoces se pone del lado de su enemigo». «Mamá nunca haría eso», argumentó Hermione, ganándose un encogimiento de hombros de Draco. «Ella lo ama como a un hijo. Nunca traicionaría a Adrián». «Por ella», susurró Draco, «rezo para que tengas razón. La oscuridad es mi aliada».
Aunque se sintió un poco mejor después de haberle mostrado a Lockhart un par de cosas sobre el poder y quién lo tenía, la ira de Adrian solo regresó después de la cena, cuando le recordaron su inminente reunión con Dumbledore. Como precaución, los miembros de la hermandad sugirieron que podían escoltarlo hasta allí, pero Adrian negó con la cabeza mientras les decía que todo iba a estar bien. Cuando se acercó a la gárgola que bloqueaba el acceso a la oficina de Dumbledore, Adrian simplemente se cruzó de brazos y, apoyándose casualmente contra la pared cerca de la gárgola, sonrió con complicidad antes de preguntar: «Entonces, ¿alguna pista sobre tu contraseña o solo estoy perdiendo el tiempo?» Cuando la gárgola no respondió, Adrian se encogió de hombros antes de agregar: «Eso es lo que pensé. Adiós». Dicho esto, giró sobre sus talones y se fue, sonriendo todo el tiempo mientras regresaba a la sala común. La oscuridad es mi aliada. Arriba en su oficina, Albus Dumbledore vio como sus encantamientos de monitoreo revelaban que Adrian se acercaba a su oficina y, en lugar de intentar 1001 veces adivinar la contraseña, simplemente se quedó allí, miró directamente al lugar donde el encantamiento le reveló a Dumbledore que estaba afuera y luego se fue. «Harry», susurró Dumbledore al ver la actitud despreocupada de su principal arma contra la oscuridad, «¿por qué no escuchas la razón?» Su única señal de respuesta fue una risa cómplice del sombrero seleccionador, pero, cuando Dumbledore se giró, el viejo sombrero solo emitió un sonido negativo mientras explicaba: «Sabes que no puedes sonsacarme mis secretos, Albus, así que ni lo intentes. Todo lo que necesitas saber por ahora es que estás tan lejos del punto de no retorno, que olvidaste cómo se veía cuando lo pasaste». Dumbledore sintió que una sensación de desesperanza y rabia crecía en él ante la insinuación del tono burlón del sombrero. «La oscuridad es mi aliada. Adrian». Adrian levantó la vista del texto que estaba leyendo y se sorprendió un poco al encontrar a Ginny sin nombre parada frente a él, con sus manos sosteniendo un paquete envuelto mientras esperaba su aprobación o respuesta. «¿Pasa algo malo, señorita Ginny?» «La madre de Blaise me ha ofrecido un lugar con ella, hasta que te arregles», explicó Ginny. Su timidez solo se amplificó por la preocupación que sentía por estar en presencia del rey de Slytherin. «Pero, quiero decir, quería darte las gracias por defenderme y. No sé por qué, pero», luego extendió el paquete en su mano mientras explicaba: «Creo que esto está mejor contigo. Me lo dio alguien que no conozco en los callejones y. Solo escribí en él una vez, pero, cuando me ayudaste, fue como si no pudiera hacerlo más». «Ya veo», respondió Adrian, tomando el paquete de Ginny antes de preguntar: «¿Eso es todo?» «Sí». «Gracias», comentó Adrian, y su tono, que parecía hablar del tiempo, hizo que Ginny se sintiera peor de lo que ya se sentía, mientras añadía: «Y para que conste, si mis planes tienen éxito, tendrás la ayuda necesaria para Joven. Cuando la tengas, podrás considerarte una auténtica Slytherin, pero no olvides lo que hemos hablado». «No lo haré», respondió Ginny, dándole una breve reverencia mientras le decía: «No eres él, ahora lo sé, pero de todos modos, tal vez podría demostrar que soy digna de estar en tu círculo». «Ya veremos», respondió Adrian, despidiendo a Ginny con sus palabras. Una vez que ella se fue, Adrian sacó el papel del paquete que ella le había dado y, con una ceja levantada, miró un libro negro encuadernado en cuero. No había nada especial en el libro, aunque cuando Adrian le dio la vuelta, entrecerró los ojos al encontrar una pequeña inscripción en la parte posterior: «T.M. Riddle». «¿T.M.?» preguntó Adrian, mirando hacia la sala común de Slytherin antes de agregar: «Solo se me ocurre un acertijo. Tom Marvolo Riddle». Adrian volvió a mirar el libro, sacó su varita antes de grabar 3 palabras en el aire. «El enigma de Tom Marvolo». Sabía que era inevitable, susurró, agitando su varita una vez antes de que las letras se reorganizaran. «Yo soy Lord Voldemort». «Entonces», añadió Adrian, volviendo a mirar el libro que tenía en la mano, «has vuelto, pero la pregunta es ¿por qué?». Adrian tomó una pluma de la mesa que tenía a su lado, abrió el diario en la primera página y, mojando la pluma en el tintero, escribió en la página: «Hola de nuevo, Voldemort». «¿Quién es?», respondió la escritura, con una estructura de oraciones y un estilo tan similar a de Adriano que daba miedo.
¿Cómo sabes mi verdadero nombre? Oh, sé más que eso, respondió Adrián, sonriendo cómplicemente mientras preguntaba. Así que has regresado, ¿no aprendiste la lección la última vez? ¿La última vez? Preguntó el dueño del libro, ¿quién eres? ¿Qué quieres decir? Oh, entonces parece que estamos jugando, se rió Adrián, casi grabando las palabras en las páginas mientras escribía. Soy Adrián Potter, rey de Slytherin y el que hará lo que tú no pudiste, silenciar la luz y enviarla al infierno. Interesante, respondió el libro, y Adrián casi imaginó una risita del dueño mientras escribía. ¿Y dices que eres el rey de Slytherin? Felicidades. Gracias, respondió Adrián. Ahora, aquí está mi siguiente pregunta y decidirá si te dejo quedarte o si uso tu precioso diario como leña. Estoy escuchando. Dame una buena razón para dejarte vivir, y lo harás, respondió Adriano. De lo contrario, deja que el fuego arda. Hubo silencio en el libro antes de que la sensación de risa llegara a la mente de Adrián cuando el escritor respondió. Realmente eres el rey, Adrián Potter. Muy bien, te daré una razón, y un medio para divertirte también. ¿Interesado? Muy. Entonces dime, preguntó el espíritu de Tom Riddle, ¿qué sabes de la Cámara de los Secretos? Capítulo 12. Mantén a tus amigos cerca. Halloween, al igual que el año anterior, fue un punto de inflexión para el rey de Slytherin en sus planes de poder. El cambio clave que había descubierto era su plan para cierta Slytherin pelirroja repudiada, ya que, en el desayuno de esa mañana, Adrián le entregó a Ginny una carta que había recibido una semana antes. La carta era de un tal Lord Xenopilius Lovegood, quien escribió que estaba dispuesto a tomar a Ginny como su hija debido a su amistad con la hija de Lord Lovegood. Una rápida conversación con Luna hizo que Adrián confirmara la propuesta y, cuando Ginny le agradeció, le dijo a Adrián que estaría en deuda con él por siempre. No vengas a perseguirme como una fan psicópata loca y estaremos a mano, le había aconsejado Adrián antes de volver a desayunar. Sin embargo, más tarde, en el periodo previo a la fiesta de Halloween, Adrián descubrió un obstáculo en el camino hacia lo que esperaba que fuera una noche de Halloween tranquila. Un bulto con el nombre de Gilderoy Lockhart. La oscuridad es mi aliada. La emoción y las tensiones aumentaron dentro del dormitorio de Slytherin a medida que se acercaba el comienzo de la fiesta de Halloween. Para la hermandad, que había optado por pasar tiempo lejos de la fiesta y celebrar un memorial privado con su rey, estaban alarmados y preocupados cuando Adrián les dijo que planeaba ir a la fiesta de todos modos. Mientras se preparaba para las festividades de la noche y el sentido de honor que esto le deparaba, Adrián se sorprendió cuando, al salir de la zona de duchas del dormitorio de los chicos, encontró a Blaise, Draco y a una sonrojada Pansy esperándolo. Esta última desvió la mirada al ver su cuerpo pálido y en toples. Cada miembro de los comandantes más íntimos de su hermandad, siendo el otro su hermana honoraria, Hermione Lestrange, parecía casi solemne y un poco desconcertado por la vista de su rey luciendo tan tranquilo, pero, al mismo tiempo, Adrián vio que los ojos de Blaise se dirigían a Pansy antes de volver a mirar a Adrián. Entonces, reflexionó Adrián, mientras se dirigía al armario, donde se quitó una bata de seda decorada con los colores de Slytherin, así como una camisa y corbata de color rojo sangre finamente confeccionadas para la ocasión. ¿Alguien me va a decir por qué parece que has matado a alguien que me importa o tengo que obligarte a que me lo digas? ¿Mache Adrián? Preguntó Pansy, tragando saliva mientras lamentaba haber pedido a los chicos que la dejaran hablar con el rey, pero esto tenía que discutirse. Mientras Adrián se cambiaba de ropa, ella continuó. Te escuché ibas a la fiesta este año, ¿eh? Como cualquier estudiante normal de Hogwarts, respondió Adrián, abotonándose la camisa antes de atar la corbata alrededor de su cuello. ¿Por qué preguntas, Pansy? Bueno, hay algo que necesito hablar contigo, explicó Pansy, repentinamente consciente de que Draco y Blaise se movían para alejarse de ella y en su lugar ayudar a Adrián a terminar de vestirse. No es un insulto o algo desafiante, pero, hay algo que necesito decirte. Entonces dime, respondió Adrián, extendiendo los brazos para que los chicos pudieran ponerle su túnica. Como miembro de la hermandad, estoy dispuesto a escucharte. Solo recuerda lo que puedo hacerles a aquellos que no me agradan.
Está bien, Pansy tragó saliva con fuerza antes de continuar. ¿Recuerdas el año pasado? Cuando ese troll atacó Hogwarts. Fue de lo único que habló la gente durante un tiempo, respondió Adrián, ajustándose la túnica antes de preguntar. Pero como sabes, yo no estaba allí, así que, ¿qué estás tratando de decir? Bueno, respondió Pansy, mirando a Blaise, quien asintió solemnemente, pero le dio una mirada que decía que debía tener cuidado. El año pasado, después de que recibimos el visto bueno, volvimos aquí y sentimos algo. Fue algo así como lo que sentimos cuando silenciaste a los duendes en la clase de Lockfraud, pero fue peor. ¿Qué hiciste? Los chicos y yo vinimos al dormitorio, explicó Pansy, al ver que Adrián le daba la espalda como si tuviera miedo de lo que estaba a punto de decir, algo que Pansy sabía que era imposible, ya que Adrián Potter nunca había mostrado miedo. Manteniendo su corazón tan tranquilo como pudo, Pansy agregó. Pensamos que estabas herido y, dado que tú y Draco son parientes, mientras que tú y Blaise son aliados de confianza, sabía que me correspondía a mí ver si estabas bien. Así que, abrí la puerta. Ya veo, murmuró Adrián, antes de que, para horror del trío, la puerta del dormitorio de Slytherin se cerrara de golpe. La magia en el aire era tan espesa y amenazante como solía ser cuando Adrián perdía los estribos. Adrián, no quisimos entrometernos, explicó Blaise, haciendo un gesto a Pansy para que se moviera antes de que se lastimara. Pero aunque seamos como guerreros, para ti eres como un amigo para mí y el verdadero gobernante de esta casa. Nosotros solo queríamos. Blaise, respondió Adrián, su voz tan fría como siempre mientras se giraba para mirar a los tres, su mirada como hielo mientras le decía a Blaise, deja de hablar. En cuanto a ti, Pansy, respóndeme una pregunta. Está bien, tartamudeó Pansy. No pudo evitar que el miedo creciera en ella mientras miraba esos fríos ojos verde esmeralda. ¿Qué puedo hacer por ti, Adrián? El hecho de que Blaise y Draco estén tan aterrorizados como tú, respondió Adrián, mirando a los otros dos antes de preguntar. ¿Estoy en lo cierto al suponer que no le dijiste a nadie excepto a ellos lo que viste? ¿Sí? Exclamó Draco, interponiéndose entre Adrián y los dos Slytherin mientras explicaba. No se lo dijimos a nadie más, Adrián. De todos modos no lo haría porque sé lo que significa para ti aferrarte a esta máscara tuya. Pero, cuando Pansy nos contó lo que vio, me preocupé por ti. Somos familia, Adrián, y no lo digo solo porque, por tu tutor, añadió, sabiendo que a Pansy todavía no le habían contado sobre el tutor de Adrián, mientras que Hermione, Blaise y, finalmente, Longbottom, se habían enterado de la verdad. Mantuviste tu sentido de lealtad hacia mí, ¿es así? Preguntó Adrián, ganándose un asentimiento de Pansy. Todos te somos leales, argumentó Blaise, pero sin ofender, Adrián, nunca has mostrado ese lado tuyo, ni siquiera en ese lugar. Así que supongo que Pansy está hablando de eso ahora porque sabemos que enfrentarás pruebas en el banquete de esta noche. No sé qué pudo haberte obligado a derramar lágrimas como lo hiciste, explicó Pansy, ganándose una mirada fría de Adrián antes de acercarse a él y, tomando su mano entre las suyas, agregó. Y si no quieres decírmelo, entonces no te lo preguntaré, Adrián. Lo que sí quiero, sin embargo, es que sepas que si alguna vez necesitas despojarte de tu piel y mostrarle al niño que eres en tu interior, entonces puedes confiar en nosotros. Blaise, Draco y yo. Nunca le diremos nada a nadie porque sabemos sobre los niveles de confianza que nos demuestras. Esa es una promesa, mi rey. Luego se arrodilló ante él, Blaise y Draco siguieron su ejemplo antes de continuar. Y como prueba de mi promesa, yo, Pansy Kristen Parkinson, te prometo, Adrián James Potter, mi lealtad como bruja y heredera de la casa Parkinson. Puedo ser una amiga para ti si es tu voluntad o puedo ser nada más que una herramienta para ser utilizada como desees y luego desechada cuando me vuelva inútil para ti. Tus secretos son míos para guardar y mantener cerca y mis habilidades y conocimientos son tuyos para usar como desees. Este es mi juramento. Entonces, cuando Adrián la miró, Pansy sacó un cuchillo de pociones de su bolsillo y, antes de que pudiera comenzar a adivinar lo que iba a hacer, la niña hundió el cuchillo directamente en la palma de su mano, derramando sangre en el suelo antes de gruñir. Y esto es para asegurarme de que nunca lo olvide.
Adrián, Draco y Blaise guardaron silencio mientras Pansy se levantaba del suelo, con la mano todavía sangrando mientras se quitaba el cuchillo de la palma. Extendiendo su propia mano hacia ella, Adrián se burló mientras le decía: tu lealtad inquebrantable hacia mí es impresionante, Pansy. Muy bien, acepto tu lealtad, pero ten cuidado. Algunos de mis secretos son solo para mis más confiables. Traiciónalos incluso una vez y te haré rogar por la muerte. ¿Me expreso claramente? Sí, Milord Potter, susurró Pansy, observando cómo Adrián tomaba su mano y, después de un rápido momento que se sintió como un cosquilleo mágico contra su piel, los ojos de Pansy se abrieron cuando vio que su herida se cerraba. La cicatriz en su palma ahora tenía la forma de una rosa espinosa que, a través de la magia de Adrián, se movió a su muñeca. Las púas de las espinas parecieron desaparecer en su piel. Ahora, continuó Adrián, levantando la mano de la de ella antes de preguntar, ¿no tenemos una fiesta a la que asistir? La oscuridad es mi aliada. Cuando los Slytherin llegaron al gran comedor para la fiesta de Halloween, Adrián abrió el camino como siempre lo hacía, pero, cuando entró en el salón, su actitud tranquila asomó la cabeza en forma de rabia y furia al ver un gran comedor muy diferente. En lugar de calabazas flotantes, velas encendidas y las siluetas de los fantasmas de la casa, había en cambio una escena que haría que cualquier persona normal se pusiera enferma como un perro. Las calabazas alrededor de la habitación habían sido reemplazadas por cursis jack-o'-lanterns y, en lugar de velas, ahora había linternas de papel chinas y candelabros que sostenían serpentinas entre ellas. Las pancartas en las serpentinas deletreaban las palabras Feliz Halloween. Más arriba, a los murciélagos vivos se unían lo que parecían ser esqueletos modelo e imágenes de dibujos animados de brujas, vampiros, hombres lobo y otros demonios similares, aunque para Adrián, eran lo suficientemente reales como para hacerle sentir miedo. Miedo de lo que iba a hacer cuando descubriera quién era el responsable de destruir el honor de esta noche sagrada. Bienvenidos todos. Bueno, supongo que eso responde a esa pregunta, pensó Adrián, mirando hacia el fondo del pasillo donde Gilderoy Lockhart estaba vestido con algo que podría haber pasado por un traje de vampiro noble, si no fuera por el hecho obvio de que provenía de una tienda de disfraces muggles. ¿Qué demonios has hecho? Gruñó Adrián, ganándose algunos giros de cabeza de varios estudiantes. En la mesa alta, los profesores también miraron en su dirección, aunque Severus ocultó una sonrisa porque sabía que Lockhart ahora iba a recibir una buena reprimenda. He celebrado con tus compañeros y el personal, querido Harry. Exclamó Lockhart alegremente, con los ojos fijos en Adrián mientras explicaba. Los muggles usan esto como un medio para fiestas, para pescar manzanas y dar dulces, así que, con el permiso del director, decidí traer la diversión del espíritu de Halloween a esta escuela. Tú, bastardo senil, demente y fraudulento. Espetó Adrián, ahora mirando fijamente a Dumbledore mientras silbaba. Nosotros no festejamos como patéticos engendros muggles, anciano. El Día de Todos los Santos es una noche de honor y magia donde rendimos homenaje a aquellos que se perdieron y celebramos las maravillas de la magia, no para comprar disfraces baratos y atiborrarnos de dulces. No seas tan amargado, Potter, argumentó Ron Weasley, mientras el estómago de Adrián se revolvía por la enfermedad cuando el rey de Slytherin lo vio comiendo caramelos de maíz que goteaban de su boca como vómito. Solo porque seas un mago oscuro que piensa que debemos honrar a mamá y papá, no significa que el resto de nosotros lo hagamos. Menos 10 puntos menos para Gryffindor por ese comentario despectivo, señor Weasley, gruñó Severus, antes de añadir, y otros 5 por comer con modales que hacen que los monos parezcan civilizados. No te preocupes, Lockhart, dijo Adrián frunciendo el ceño y volviéndose hacia el hombre alegre mientras siseaba. No vivirás para ver noviembre. Elige tus palabras con cuidado, Harry, replicó Lockhart, pero Adrián negó con la cabeza. ¿Qué vas a hacer, Gilderoy? Preguntó con frialdad en su voz. Tu único talento era con los encantamientos de memoria. Gracioso, ¿eh? Unas cuantas cabezas se volvieron hacia Lockhart mientras Adrián se giraba y, dirigiéndose a su hermandad, les dijo directamente. Regresen a los dormitorios. Ahora. Ningún Slytherin discutió.
Incluso Neville, Luna y Hermione los siguieron fuera del salón, dejando un gran salón aturdido y confundido, mientras Lockhart se sentía como si el mismo diablo acabara de salir de la habitación. ¿Cómo supo Harry mi secreto? La oscuridad es mi aliada. ¿Estás seguro de que este es el camino correcto? En efecto, señor. Solo a través del baño y hacia el lavabo circular. Gracias, Tom, escribió Adrián mientras entraba en lo que parecía ser un baño de niñas abandonado. Una frialdad gélida lo siguió mientras se acercaba a un grifo de hierro oxidado y un círculo de lavabos con espejos. Lockhart pagará por burlarse de esta noche, pensó Adrián, respirando profundamente antes de verter cada gota de su oscuridad en la orden que resonó en sus labios. Ábrete. Desde el centro del círculo, los lavabos se separaron hasta que uno de ellos cayó al suelo. Mirando hacia abajo, Adrián reunió su magia oscura antes de descender a un túnel abierto, sus ojos ahora miraban fijamente hacia adelante mientras siseaba. Háblame, Salazar Slytherin. El más grande de los 4 de Hogwarts. Desde el otro extremo del túnel, un segundo sonido chirriante reveló lo que parecía ser una figura serpentina gigante, de casi 60 pies de largo, que silbaba peligrosamente mientras miraba a Adrián. Sin embargo, para tomar represalias con su propia fuerza oscura, Adrián recurrió a la sed de sangre y la rabia que había sentido en la primera clase de Lockhart, usando su poder oscuro para concentrarse únicamente en la criatura que tenía frente a él. Ríndete, o muere. Esta noche no tengo tiempo para juegos. Con un siseo que podría haber sido interpretado como susto, la serpiente bajó su cabeza gigante en sumisión a la espesa, fría y sanguinaria presencia que tenía ante ella, sus silbidos ahora respondían al poder de Adrián. Maestro, ordéname. Soy Silva y estoy a tus órdenes. Tengo una tarea para ti, Silva, replicó Adrián, notando unas cuantas pieles de serpiente abandonadas cerca. Podrían ser útiles más adelante. Tienes éxito y haz que parezca un accidente de la naturaleza y vivirás. Falla, llama la atención sobre ti de cualquier manera y morirás. Estoy escuchando. Con una sonrisa fría, Adrián acarició las escamas de la serpiente antes de preguntar con frialdad. Dime, ¿tienes hambre? La oscuridad es mi aliada. Más tarde esa noche, cuando Adrián regresó a las mazmorras, fue detenido por una presencia gélida cercana. Volviéndose para mirar a su fuente, Adrián sonrió al ver a Luna Lovegood parada allí, con sus ojos fijos en él mientras le devolvía la sonrisa antes de inclinar la cabeza. Está hecho, señor. Su dolor terminará y el infierno vendrá a Hogwarts. Bien, respondió Adrián, antes de mirarla directamente a los ojos y preguntarle, ¿y qué pasa con el que me será útil? ¿Qué puedes decirme sobre él? Solo que son alguien de tu pasado, respondió Luna, y de tu futuro. Sin responder, Adrián dejó a Luna para regresar a su dormitorio. El rey de Slytherin se dirigió a las mazmorras mientras que, en otra parte del castillo, un cierto rubio presumido de repente encontró su propio sueño perturbado por un par de ojos brillantes y sedientos de sangre, seguidos de la visión de un par de colmillos. La oscuridad es mi aliada. Damas y caballeros, es mi triste deber informarles que el profesor Lockhart puede habernos engañado a todos. Hubo algunas caras interesadas en el desayuno de la mañana siguiente cuando el profesor Dumbledore se dirigió a la escuela, aunque algunos de los Slytherins miraron la expresión apática en los ojos de su rey cuando el director continuó. Un mensajero en su oficina descubrió cajas a medio empacar y varias reclamaciones escritas de hechizos Obliviate. El DMLE ha emitido una orden de arresto por fraude y falso testimonio, pero es un placer para mí anunciar el regreso del profesor Merceus a nuestro personal. Este anuncio fue recibido con vítores mientras Adrián miraba al misterioso hombre que había tomado sus lecciones el año pasado. ¿Qué tenía él que parecía atraer tanto la atención del rey de Slytherin? La oscuridad es mi aliada. Nunca pensé que escucharía tanta estupidez en mi vida. ¿De Lockhart o de Dumbledore? Ambos, respondió Blaise mientras él, Adrián, Draco, Neville, Pansy, Daphne y Hermione estaban sentados bajo el sol de otoño. Su reunión se produjo a pedido del rey de Slytherin como consecuencia de la destrucción de Lockhart. Es propio del viejo inventar cosas sobre la marcha, reflexionó Adrián, apoyado contra un árbol al borde del lago mientras los demás se reunían a su alrededor.
lo hace parecer inocente a pesar de todo esto, aunque es más culpable que Lockhart en sus formas. Al menos ya no tienes que soportarlo más, reflexionó Hermione, ganándose un asentimiento de Adrián antes de que el rey de Slytherin mirara fijamente al otro lado del lago. Después de un rato, durante el cual la conversación giró en torno al regreso del profesor y los nuevos planes para las lecciones, Adrián tosió para aclararse la garganta antes de preguntar: Neville, ¿podríamos hablar en privado? Mirando a Adrián, Neville asintió una vez antes de levantarse y, siguiendo a Adrián hacia el borde del lago, el joven aprendiz oscuro observó con sospecha y sorpresa cuando vio a Adrián hundirse en la hierba. Un suspiro de alivio se le escapó antes de agregar: siéntate. Creo que ya es hora de que tengamos unas palabras. ¿Oh? Preguntó Neville, ganándose un asentimiento de Adrián mientras preguntaba: ¿sobre qué? ¿Crees que he ignorado tus sentimientos?, reflexionó Adrián, mirando hacia el lago mientras hablaba con Neville. Desde que se reveló que Hermione era la hija de Bellatrix Lestrange, me has estado observando con un aire de misterio y juicio. No intentes negarlo, porque a pesar de lo que puedas pensar, no estoy enojado con eso. De hecho, Neville, casi estoy divertido. Lo sé, comentó Neville. Hermione y yo hablamos de ello en nuestra primera noche de regreso el mes pasado. Inicio de flashback. Mientras la mayoría de los Slytherin se quedaban dormidos con un recordatorio sobre traicionar al rey de Slytherin impreso en el dorso de sus párpados, en la casa Gryffindor las cosas no estaban tan pacíficas. Aunque la mayoría de la casa se había ido a la cama, no se podía decir lo mismo de Neville y Hermione, quienes estaban escondidos detrás de una barrera antiespionaje y una barrera silenciadora alrededor de una falsa estantería barra alcoba en la sala común. Con sus rostros iluminados solo por los hechizos lumos que salían de las puntas de sus varitas, Neville levantó su varita hacia Hermione antes de preguntar: «Está bien, antes de ir a por Adrián por esto, dime Hermione, ¿por qué debería seguir considerándote mi amiga? Quiero decir, confié en ti, trabajé contigo, te ayudé y, sin embargo, ahora, ni siquiera sé qué decir». «No hay nada que decir», respondió Hermione, su voz teñida con un dejo de la misma oscuridad por la que su madre era famosa. Adrián sabía que reaccionarías así, pero, al final del día, deberías recordar dónde están tus lealtades, Neville. Él te dio poder, te hizo más fuerte y sacó al león de dentro del tejón. Pero, al igual que te dio todas esas cosas, puede quitártelas con la misma rapidez. Además, si te preguntas por qué no te lo dije, entonces ¿por qué no me dices por qué ni siquiera te molestaste en contarme sobre ti y Adrián antes de que me uniera a su lado? ¿Qué quieres decir? No soy la única león oscuro, respondió Hermione, pinchando a Neville con la punta de su varita mientras explicaba. Te pusiste de su lado mucho antes que yo y mucho antes de que descubriera quién era realmente. ¿Crees que no sé de qué hablaron tú y él cuando te convirtió? Sobre cómo preferirías agradecer a mi madre por darte la semilla de oscuridad que Adriana ha nutrido en la melena de este león negro que veo ante mí. ¿O qué tal si ella era solo el Igor del doctor que dio vida al monstruo que tu abuela ayudó a crear? Los ojos de Neville bajaron cuando recordó que Adrián había usado palabras similares para ayudar a desbloquear el verdadero potencial de Neville y, cuando miró a Hermione, Neville se preguntó cuándo exactamente Adrián se había dado cuenta de lo que el resto había descubierto esa noche. Obviamente fue después de Halloween, lo que significaba que fue después de que Neville había salvado a Hermione, pero entonces ¿por qué? Incluso los mejores jugadores se guardan algunas cartas en el pecho, susurró Hermione, sonriendo mientras añadía: no necesito usarle jeremancia para saber lo que estás pensando, Neville. Adrián no te lo dijo por la misma razón que no se lo dijo a los demás. Quería ver qué harías cuando supieras la verdad. Y, si te estás convirtiendo en un monstruo de Frankenstein, entonces déjame ayudarte, Neville. Sabes que ya no puedes odiar a mi madre. Y tú y yo somos amigos, ¿no? Ese sí, tartamudeó Neville, con la mano temblando mientras la miraba. Y además, añadió Hermione, no estarás considerando traicionar la confianza de Adrián y los regalos que te hizo solo porque te enteraste de que soy una Lestrange. Especialmente no después de que ambos somos miembros de la hermandad, ¿verdad? No, respondió Neville, con la mano todavía temblando, pero se sentía notablemente más tranquilo.
Entonces no cuestiones lo que es, le dijo Hermione, tomando su mano libre mientras añadía. Porque te necesito, Neville. Aquí en Gryffindor, donde aborrecen y detestan a los mortífagos, me comerían para la cena. Si entro sola aquí, entonces estoy muerta. Sigo siendo la misma Hermione por dentro. Lo único que ha cambiado realmente es mi nombre. Ella levantó su varita para que ambos ojos pudieran verse en la luz. Neville entonces vio una mirada de miedo y súplica en ella mientras agregaba, por favor Neville, no puedo estar sola. Te necesito, mi amigo, así como Adrián te necesita. Su amigo, su león, su aprendiz. ¿Aprendiz? Preguntó Neville. Sí, asintió Hermione. Bueno, tú fuiste el primer forastero que trajo, ¿no? Supongo, respondió Neville, aunque su mente estaba más en lo que Luna le había dicho. Debes tener cuidado con las decisiones que tienes por delante, Sir Badger. La palabra equivocada dará como resultado que la peor de las pesadillas parezca tan intimidante como conejitos peludos. Esta es la elección, pensó Neville, mirando a los ojos suplicantes de Hermione antes de suspirar y, asintiendo con la cabeza, le dijo. No te preocupes, Hermione, me perdí por un minuto allí. Me quedaré con él, como lo haré contigo, lo prometo. Gracias, respondió Hermione, poniendo sus brazos alrededor de Neville mientras sus varitas se apagaban. Final del flashback. Así que no creas que voy a dejar de hacer lo que he hecho al respecto, añadió Neville mientras terminaba de explicar la situación. Entiendo que tú y Hermione tuvieron que guardarlo como una prueba para mí. Bueno, si ese es el caso, entonces no necesitas decir nada. Eres mi señor feudal, Adrián, mi maestro en las artes y yo soy tu aprendiz. Como tal, no te desafiaré en esto. Y lo aprecio, asintió Adrián, antes de sonreír y agregar. Pero hay una parte de la historia que no te han contado, Neville. ¿Qué? ¿Cómo fue que supe que Hermione era la hija de Bellatrix? Respondió Adrián, mirando hacia donde los demás habían recurrido a simplemente disfrutar del sol, dejando al rey para hablar con el león oscuro mientras explicaba. Porque es una prueba más grande que solo saber el nombre de Hermione. ¿Estás preparado para enfrentar cualquier consecuencia que venga de eso? Adrián, respondió Neville, estuve preparado para tus pruebas desde el día en que te di mi lealtad y comenzaste a darme poder. Sea lo que sea, puedo manejarlo. Si estás seguro, reflexionó Adrián, mirando a Neville antes de agregar, entonces te lo diré. Bellatrix Lestrange es la que me convirtió en lo que ves ante ti. Neville se quedó en silencio, con los ojos muy abiertos y el corazón como hielo mientras miraba a Adrián antes de preguntar, ¿hablas en serio? Sí. ¿Cómo? Preguntó Neville, ¿por qué? ¿Estás seguro que quieres saberlo? Sí. Este será vuestro punto de no retorno, explicó Adrián, mirando a Neville mientras añadía. Desde aquí, espero vuestra total lealtad. Ni siquiera la hermandad sabe lo que estoy a punto de deciros. ¿Pero por qué me cuentas esto? Porque así te daré el poder que tan merecidamente mereces, respondió Adrián, notando una mirada en los ojos de Neville que parecía una mezcla de malicia y asombro. Pero solo si estás seguro de lo que tengo que decirte. Estoy seguro, respondió Neville. Entonces dime, Neville Longbottom, respondió Adrián, sus ojos ahora tenían un dejo de poder puro mientras preguntaba. ¿Alguna vez has escuchado la fascinante historia de Lord Acheron,